Buenos días, familia preciosa. Les saludo con el amor de Cristo. ¿Cómo estamos? Completos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos preciosos, esta mañana vamos a comenzar con la enseñanza. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Y qué les parece si comenzamos orando? ¿Sí? Te damos gracias, Padre. Te pedimos esta mañana que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que por medio de la Escritura podamos conocerte más a ti, conocer más tu voluntad y aprendamos a disfrutar de todos los beneficios que tú has provisto, Señor. Señor, permite que esta enseñanza alcance a los perdidos, a los que por tu gracia van a escuchar esta enseñanza también a través del video y puedan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas para que sean trasladados al reino de tu amado Hijo. Gracias, tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Jesús, porque en Jesús hay vida plena y abundante. Gracias, en el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, familia preciosa. Esta mañana quiero compartir una enseñanza que he estado meditando en un tiempo y creo que es de vital importancia debido a que va a aclarar muchos aspectos que de repente estábamos ignorando o que por error estábamos cometiendo, ¿no? Quiero enseñar acerca de la oración eficaz. Hablar y enseñar acerca de la oración eficaz. Es importante que nosotros entendamos, familia, que la oración es una herramienta que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para poder disfrutar de los beneficios del Señor en nuestras vidas. Quizá cuando digo que la oración es una herramienta podría sonar un poco simple, no quiero ofender a nadie, ¿no? Lo digo de esta forma para que nosotros podamos ver su importancia y cómo podemos echar mano de este beneficio. Lo que sucede también es que por la religión o por enseñanzas equivocadas, a veces hemos creído, ¿no?, que la oración es más un rito religioso, o hemos pensado que orar es un requisito para ser bendecidos por el Señor. Pero no es así. O no sé si ustedes, a mí al menos me ha tocado escuchar más de una vez esta expresión: hay poder en la oración. ¿Han escuchado esa expresión? Y la verdad es que no hay poder en la oración. No, la Escritura no dice que la oración tiene poder. Lo que sucede es que hemos escuchado decir esto porque las personas han creído equivocadamente que la oración es poderosa cuando en realidad el poder está en Cristo. Lo que la oración hace es canalizar el poder de Dios, ponernos en la brecha del poder de Dios. Y cuando tú crees que en la oración hay poder, tu fe no va a estar en Cristo, sino en la oración. Y así la oración va a ser un Dios para ti, más que Cristo. Amén. Entonces, no entender la oración de acuerdo a la Escritura puede hacer que tú no ores eficazmente. Si la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho, quiere decir que existen oraciones ineficaces también, ¿verdad? Entonces, lo que Dios desea, hermanos amados, es que nosotros podamos comprender claramente este principio para que podamos ver en manifestación las respuestas a nuestras oraciones, ¿sí o no? Si Dios nos está enseñando a orar correctamente es porque Él quiere, está dispuesto, Él ha provisto para todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, en cada área, en cada aspecto, y sus riquezas son inagotables. Entonces lo que Dios desea es que tú puedas disfrutar de todo lo que Él ha provisto
Y para eso nos ha dado la oración como una herramienta que podemos usar y ponernos en la brecha del poder de Dios y canalizar bien el poder de Dios. Amén. Y vamos a ver esto de la oración eficaz en la Escritura. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, del verso 13 al 18. Santiago, capítulo 5, del verso 13 al 18. Vamos a aprender lo que es la oración eficaz. Cuando ya lo tengan, por favor, me avisan. Aprovecho para pedirles que pongan sus celulares en modo avión para que no les entre ninguna llamada y los distraiga de la enseñanza. Amén. Santiago, capítulo 5, verso 13, en adelante dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Miren, hermanos, en estos 6 versículos, yo lo anoté, que acabamos de leer, aparece 7 veces o hace referencia 7 veces a la oración. Ahora, la palabra orar es la misma palabra para suplicar, adorar o pedir. En el griego, la palabra orar también es la misma palabra para suplicar, para adorar o pedir. Amén. Con esto en mente vamos a volver a leer desde el verso 13, pero vamos a hacer énfasis en lo que es oración. Fíjense, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Acá la Biblia no se está refiriendo a hombres mayores de edad, sino a hombres maduros en la fe, los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no cualquier oración. Amén. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí es importante comprender que la Escritura no se está refiriendo a confesar pecados, hermano, sino más bien a abrir el corazón. Porque sucede que muchas personas no pueden disfrutar la sanidad provista por Dios debido a que están guardando rencor, resentimiento en su alma, no son capaces de entender el perdón como una decisión. Y obviamente Satanás se aprovecha de eso y pone pensamientos del pasado, el dolor que sufrieron. Y esto impide que la sanidad se pueda manifestar en sus cuerpos. Por eso la Escritura dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Y aquí aparece: la oración eficaz del justo puede mucho, no cualquier oración, sino la oración eficaz del justo. Y el verso 17 dice algo interesante que a mí me ha llamado bastante la atención y que quiero compartir con ustedes, cuando dice lo siguiente: pienso que el Espíritu Santo a propósito se encargó de que esto esté plasmado en las Escrituras cuando guió a Santiago a escribir lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando la Escritura dice que Elías oró fervientemente,
Es decir, que Elías oró eficazmente. Es decir, que Elías oró con fe. Ahora, cuando la Escritura dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, lo que la Escritura está diciendo, que Elías estaba tan lleno de problemas como nosotros. ¿Verdad? Por ahí pueda que tú, por tus pasiones, estés enojado con tu esposo, con tu esposa, hayas peleado con tus hijos, o estés atravesando una dificultad en tu economía, con tu salud, pero eso no significa que tú no puedas orar fervientemente. Eso no significa que tú no puedas orar eficazmente. Esto nos libera, hermanos amados, de la culpa, de ese sentimiento que a veces nos aleja de ir corriendo al Señor y orar, porque a veces creemos que porque hemos fallado, nos hemos equivocado, ya no podemos orar al Señor. Pero acá la Escritura dice a propósito que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que estaba equivocándose constantemente, como tú comprenderás. Muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Fallamos, nos deslizamos, tenemos una debilidad recurrente. Pero hermano amado, tú tienes que entender que eso no es un impedimento para que puedas orar al Señor eficazmente, fervientemente y con fe. A mí me encantó ver esto, hermanos amados, porque más de las veces, cuando yo tenía problemas, no me sentía digno de orar al Señor, creyendo equivocadamente que era mi dignidad la que me hacía, la que me daba respaldo para pedirle algo al Señor, cuando en realidad nada tiene que ver con nosotros, hermano. Aleluya. No podemos dejar de disfrutar del beneficio, de la herramienta que Dios nos ha dado, como es la oración, porque nos equivocamos, fallamos o tenemos problemas. Amén. Y miren, hermanos, dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando la Biblia nos habla de la oración eficaz, que puede mucho, de ahí algunos dicen que la oración tiene poder. No está diciendo la Escritura que la oración tiene poder. Lo que está diciendo es que la oración nos ayuda a canalizar bien el poder de Dios. Si es una oración eficaz, tú te pones en la brecha del poder de Dios. Pero si no oras eficazmente, no vas a poder disfrutar del poder de Dios. Por eso dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, yo quería que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, para ver qué cosa oró Elías, pues, ¿no? Si su oración era eficaz, vamos a ver qué es lo que Elías oró, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 38. Ahí aparece la oración de Elías, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice, ¿verdad? La Escritura, Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos amados, cuando estamos viendo cómo oró Elías, no estoy diciendo que nosotros tengamos que orar igual por si acaso, no, sino que es importante ver 3 aspectos de esta oración. Elías reconoció a Dios. 1. 2, Elías le dijo al Señor, sea
hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Elías oró según la voluntad de Dios. Y tercero, y muy importante, Elías ofreció un sacrificio. Hoy día nosotros tenemos como fundamento el sacrificio de Cristo. Lo que hará que nuestras oraciones sean eficientes, fervientes y de fe, es que nosotros tengamos como fundamento la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Dios oye tu oración? ¿Por qué Dios responde tu oración? Por el sacrificio de Cristo. Entonces hay tres cosas, ¿no?, importantes en la oración de Elías, que él reconoció a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, lo hacemos desde nuestra posición en Cristo, hermano. Y él le dice, yo soy tu siervo. Nosotros no somos siervos de Dios, somos hijos de Dios por medio de Jesús. Aun cuando Elías no tenía la posición que tú y yo tenemos, él oró eficazmente y con fe. ¿Cuánto más nosotros? Que ya tenemos una identidad como hijos, que tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que tener esto en mente, hermano, que nuestro fundamento para orar eficazmente, fervientemente, para orar con fe, tiene estos aspectos: reconocer a Dios en base al sacrificio de Cristo y, por supuesto, conocer la voluntad de Dios para orar en base a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Esto es importante, hermano, que tú y yo guardemos en nuestros corazones para que cada vez que oremos, lo hagamos de forma eficiente, eficaz. Ahora, hermano amado, la oración no es un ritual. La oración es más un estilo de vida, es parte de nuestra naturaleza. Si bien es cierto, tú puedes madrugar para orar o puedes ir a tu cuarto y orar en intimidad, naturalmente hablando, no significa que tú no puedas orar en cualquier momento del día. No significa que tú no puedas orar cuando estás en el trabajo, cuando estás en la ducha, porque es nuestra naturaleza hablar con Dios. Es parte de nuestro ser en Cristo Jesús. Para poder orar eficazmente, hermano amado, no se necesita cumplir un ritual, un requisito, una ceremonia especial. Lo puedes hacer constantemente y lo puedes hacer eficazmente y lo puedes hacer fervientemente. Y la Biblia dice, hermano amado, esto que es tremendo, que los oídos del Padre están atentos a nuestras oraciones. O sea que Dios está más dispuesto a responder tus oraciones quizás que de tú estar dispuesto a orar a Dios. Pero si tú comprendes que la oración es un deleite, es agradable, es un gozo, es adoración, como dice el significado de la palabra orar, que también es adorar, entonces tú vas a poder disfrutar este beneficio y vas a poder ver en manifestación las respuestas a tus oraciones que Jesús compró en la cruz del Calvario. Jesús compró la respuesta a tus oraciones, hermano amado. Entonces es necesario que sepamos, hermanos preciosos, que orar es más un deleite que una obligación. Tú no debes ver la oración como algo a lo que estás obligado. Tú no estás obligado a orar. Tú deseas orar ahora que tienes a Cristo, pero tienes que sacar de tu mente todo lo que has aprendido por vivir muchos años en religión, ¿verdad? Ahora, ya que hemos visto que es la oración eficaz del justo, la que nos pone en la brecha del poder de Dios, vamos a ver cómo no orar también, pues, ¿no? Porque también la Escritura habla de cómo no orar. Y esto lo vamos a ir viendo en Mateo capítulo 6, verso 5. El Señor Jesús también habló de oración y nos enseña a cómo no orar. Mateo capítulo 6, verso 5, en adelante. Dice la Escritura, el Señor Jesús está hablando, ¿no?
Esto no es invento de una denominación, de una religión en especial, es el Señor Jesús enseñando. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ojo, no está diciendo que para orar tú tienes que encerrarte. Eso es Antiguo Testamento. Lo que el Señor está enseñando es a que nadie tiene por qué saber que tú estás orando, pues. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Pero los hipócritas dice que oraban para ser vistos por la gente, ¿no? Se creían muy santos y oraban para que la gente diga: oh, cómo ora el hermano. Y así hay hermanos hoy día que se apoyan en su propia prudencia y quieren jactarse de ser muy oradores. Y orando, acá viene algo interesante, el verso 7 dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Tremendo, ¿verdad? Antes de que tú ores, Dios ya conoce tus necesidades. Pero Dios desea que tú y yo oremos para canalizar el poder de Dios, para entrar en el poder de Dios. La oración no es tanto para Dios, es para nosotros, para ayudarnos a nosotros, hermano. Amén. Pero la Escritura también dice: no uses vanas repeticiones, pensando que por eso vas a ser oído. Bueno, esto a mí me pasaba antes, cuando no era creyente, que oraba repetitivamente, ¿no? Y si tú estás viendo el video y lo haces de esta forma, Jesús está enseñando que esa no es una manera correcta de orar. Por ejemplo, ¿no? Cuando no conocía al Señor Jesús y tenía mi religión, iba a confesar mis pecados con el sacerdote, y el sacerdote me daba como penitencia 5 Padre Nuestros, 10 Ave Marías. Y ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en... vanas repeticiones. No estoy ofendiendo a nadie por si acaso, pero yo lo he hecho en ignorancia. Pero conociendo la verdad, uno no puede permanecer en la ignorancia, ¿verdad? Dios quiere que tus oraciones sean respondidas, pero no uses vanas repeticiones. Abre tu corazón, háblale al Señor, pero conoce la voluntad de Dios para que también puedas orar en base a la voluntad de Dios, ¿no? Jesús está diciendo aquí: y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles o como los que no tienen a Dios. O sea que los que no tienen a Dios también oran, ¿no? Pensando que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes pues a ellos, porque papá sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que le pidamos. Dios es bueno, hermano. Y Él quiere que tú y yo disfrutemos los beneficios de su amor y de su gracia. Y quiere que nosotros oremos correctamente para que podamos ver la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Entonces, cuando ores, hermano, no uses vanas palabrerías. Vamos a ver otra escritura en Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos capítulo 11, verso 24. Dice la Escritura: por tanto, Jesús está enseñando aquí también: les digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Ahora miren, hermanos, aquí quiero aclarar algo muy importante. Jesús aquí estaba enseñando antes de su obra completa. Por eso decía el Señor: cuando ores, cree que lo vas a recibir y vendrá. Pero nosotros no oramos creyendo que lo vamos a recibir, sino creyendo que ya lo tenemos y se manifestará.
porque ahora, al estar en Cristo, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero debemos creer que lo tenemos para que esto se manifieste. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está enseñando aquí es que no debemos orar con duda en el corazón. Y para orar sin dudar, hermano precioso, es necesario conocer la voluntad del Señor para cualquier área o aspecto de tu vida. Por ejemplo, en cuanto a sanidad, tú no podrías orar eficazmente y pedir sanidad al Señor si crees que Dios está permitiendo la enfermedad o que Dios está enfermando con algún propósito, ¿verdad? ¿Cómo podrías orar con fe, fervientemente o eficazmente si no estás convencido, plena y totalmente, de que la voluntad de Dios es sanarte? No podrías, pues. Es verdad que cuando uno es tentado con una enfermedad, uno puede entrar a orar al Señor y empezar: Señor, estoy siendo tentado con esta enfermedad. Qué sé yo, gastritis, diabetes, sida, cáncer, cualquier sea el nombre de la enfermedad, ¿no? Pero tu palabra dice, Señor, ahí es en donde tú oras con fe, fervientemente y eficazmente. Pero, Señor, tu palabra dice que Cristo en la cruz llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Tu palabra dice, Señor, que por la llaga de Cristo he sido sanado. Estoy sano, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tú crees que lo tienes. Y la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, te va a ayudar a ti a ver la manifestación de la salud en tu cuerpo. Pero si tú crees o no estás seguro de que la voluntad de Dios es que tú estés sano, no podrás orar eficazmente. Por eso el Señor Jesús decía: por tanto os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo tienes y se manifestará. Cree que lo tienes, hermano. Cada vez que tú ores algo a favor de tu economía, algo a favor de tus hijos, algo a favor de tu salud, algo a favor de tu ministerio, tú debes conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que Elías oró en base a la voluntad de Dios? Pero si tú no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo podrías orar eficazmente? Y no estoy hablando, hermano amado, de que te sepas la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Infórmate, escucha enseñanzas, pregunta. ¿Cuál será la voluntad de Dios, hermano Manuel, respecto a mi economía? Bueno, Manuel te dirá: hermano, dice la Escritura que Cristo se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Ah, gracias. Entonces, en base a esa voluntad, oras al Señor. Amén. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mis hijos, hermano Enrique? Dice la Escritura, hermano, en Isaías, que es grande la paz de tus hijos porque son enseñados por el Señor. Gracias. Entonces, en base a esa voluntad, yo puedo orar al Señor. Pero si tú vas: Señor, ¿será que tú quieres que mis hijos se salven, Señor? ¿Será tu voluntad que ellos te conozcan, Señor? Entonces, no, esa no es una forma correcta de orar. Eso no es orar eficazmente. ¿Será, Señor, que tú quieres que yo me sane? ¿O será que esta enfermedad tiene un propósito en mi vida? ¿Cómo podrías orar eficazmente si no conoces la voluntad de Dios? Es imposible, hermano amado. Y nosotros hemos cometido el error de orar de esta forma porque no conocíamos la voluntad de Dios. Pero por eso, hermano amado, congregar, escuchar la palabra, las predicaciones es importante, porque el Señor de esta forma transforma tu alma, te revela su voluntad y tú puedes coger la voluntad de Dios para tu vida. Te puedes aferrar a la voluntad de Dios. No, mi Padre Dios, que me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, me ha dicho que Jesús se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Entonces resisto la tentación de las deudas, resisto la tentación de la escasez, resisto la tentación de la pobreza. Gracias, Padre, tú eres mi pastor y nada me falta. Oras eficazmente, con fe, fervientemente, porque conoces la voluntad de Dios. Amén. Es importante, hermanos preciosos, que sepamos esto. Vamos a seguir viendo ahora
Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, se apoyaban en su propia prudencia, ¿no? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo o religioso, ¿no? Y el otro publicano o pecador. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el pecador o el publicano, estando lejos, no quería, dice, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí había un religioso que creía que estaba orando a Dios, pero estaba orando consigo mismo, ¿no? Se estaba apoyando en su propia prudencia, en su propia justicia. Yo ayuno, Señor. Yo doy mis diezmos, Señor. O sea, tengo todo el derecho de orar. Él creía que sus oraciones eran escuchadas por lo que hacía. Inclusive se creía mejor que el publicano. En cambio estos pecadores, adúlteros, ladrones, ¿no? Y pasa eso, hermano, que muchas veces por tener una influencia religiosa nosotros creemos que por lo que hacemos bien o por lo que dejamos de ser mal, vamos a ser escuchados por Dios. Pero no, hermano amado. Siempre debemos reconocer a Dios en nuestras oraciones como la fuente de nuestras vidas. Siempre debemos tener en cuenta, como hace ratos habíamos visto, que nuestro fundamento para orar eficazmente es la obra de Cristo. Es la vida de Jesús. Amén. No lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Por supuesto que hacer bien es parte de nuestra naturaleza ahora, pero no nos da ningún beneficio con Dios. Lo que nos da acceso al Señor es lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermano amado, cuando tú ores al Señor, no ores en base a lo que tú puedes hacer o dejar de hacer, sino en base a lo que el Señor ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a ver 2 tipos de oración para también tener en cuenta cómo orar al respecto al Señor. Vamos a ver la oración de consagración. Vamos a Lucas 22, 40 en adelante. La oración de consagración. Hoy día vamos a ver 2 tipos de oración y Dios mediante la semana siguiente vamos a seguir estudiando al respecto. Recuerden, hermanos amados, que la oración eficaz del justo es la que es oída por el Señor, por decirlo de otra forma, ¿no? Lucas 22, 40 en adelante dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, fíjense, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos
y orad para que no entréis en tentación. Fíjense, hermanos amados, qué importante es consagrar nuestros deseos al Señor, para que por medio de su gracia nosotros podamos tomar buenas decisiones. Todos vamos a estar en el valle de las decisiones. Señor, será tu voluntad. Por ejemplo, una vez, ¿no? Nos propusieron un negocio, primero a mí, que parecía un buen negocio, ¿no? Y entonces, como yo vi que parecía un buen negocio, hablé con Manuel, ¿no? Manuel, mira, este negocio tiene tantos dividendos, tantas ganancias, hay que invertir tanto, ¿qué te parece? Bacán, me dijo Enrique, hay que orar, hay que consagrar al Señor este deseo. Y nos pusimos a orar, Señor, mira, se nos está presentando esta oportunidad de negocio, ¿no? Pero solo tú sabes si va a ser rentable o no va a ser rentable, si nos va a ayudar, no nos va a ayudar, si nos va a servir o no nos va a servir, si va a ser de beneficio para nosotros o no. Y listo, ¿no? Consagramos al Señor el deseo. Y tú puedes así consagrar al Señor en cualquier área de tu vida tus deseos, para no equivocarte, para no seguir tus deseos solamente, sino la voluntad del Señor al respecto. Y al día siguiente, Manuel me llama y me dice, Enrique, por ahí no es la cosa. El Señor me ha mostrado que no vamos a, ese negocio no va a tener buenos resultados. He soñado, ahora no estoy diciendo antes de contar esto, que esto tiene que ser así para ti, ni tampoco estoy enseñando esto como doctrina. En este caso, Manuel tuvo un sueño en donde él nos vio a él y a mí empujando un carro malogrado cuesta arriba. Así, ¿no? Cuesta arriba, el carro malogrado, empujando y sufriendo, ¿no? Y cuando él se levanta del sueño, supo que ese negocio no estaba dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Y aunque parecía muy buen negocio, y aunque parecía una muy buena idea, y aunque daba ganas de entrarle con todo, nosotros decidimos dejarlo. Al tiempo, este negocio, porque era una red de mercadeo, ¿no? Las famosas redes de mercadeo, ¿no? Que se veía bien, fracasó y con ese fracaso se llevó a muchos hermanos en Cristo también. No Dios se llevó refiriendo a que murieron, se llevó su plata, porque ellos invirtieron el capital inicial y nunca lo recuperaron. Nosotros tenemos un hermano que también invirtió, un hermano de sangre que invirtió en eso y lo perdió todito. Pero qué importante es consagrar al Señor nuestros deseos. Señor, ¿será que esa chica que me gusta está dentro de tu... A mí me gusta, Señor. Está como... está linda, ¿no? Como me encanta, ¿no? Qué sé yo, está bonita. Pero, Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será que será lo mejor para mí? ¿Será que va a ser mi ayuda idónea? ¿Será que no voy a tener que sufrir el calvario? ¿No? Consagra tus deseos a Dios. Señor, ¿será que ese muchacho que está pretendiéndome estará dentro de tus planes para mi vida? Está lindo, está guapo, tiene sus monedas. Pero, Señor, ¿será tu voluntad para mi vida? No, hermano amado, el Señor es bueno. Él nos guarda de equivocarnos para no sufrir, hermano. Ahora, si tú, a pesar de que el Señor te muestra cuál es su voluntad, te dirige a tomar una decisión y tú no lo haces, bueno, ya ese es tu asunto, ¿no? Porque también he visto, hermanos amados, había una hermana preciosa que me decía, Enrique, hay un chico que me gusta, ¿no? Es lindo conmigo, me pretende, me da regalos y es atento y ¡wow! El hombre perfecto, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Cuando las chicas ya te empiezan a hablar bien de un chico, ya están ya ¿no? Encandiladas, ¿no? El chico perfecto. Estoy orando al Señor, ¿no? Estoy orando al Señor. Le he pedido que me muestre si es la voluntad, si es su voluntad para mi vida. Ah, bacán, vamos a orar, ¿no? Ya, oramos juntos, Señor, consagramos el deseo de mi hermana.
Señor, solo tú sabes, ¿no?, el resultado de cada una de nuestras decisiones, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no? Dios conoce el resultado de todas tus decisiones. Y oramos así, muéstrale, Señor, ¿no? Porque uno ora de acuerdo también a su crecimiento espiritual, ¿no? Y algo impresionante pasó. Se acercó su hermano, este chico, que estaba pretendiendo a la hermana, la buscó y le dijo, ¿sabes qué? Mi hermano, no te conviene. Porque es así, asá, asá, asá. O sea, le mostró, ¿no? Y ella lejos, ella le había estado pidiendo al Señor que le muestre, y este chico viene y le dice, mi hermano es así, es asá, no te conviene. Bueno, no siguió el consejo, a pesar de semejante prueba, y terminó sufriendo, hermano, por no seguir el consejo del Señor, ¿no? Ella le estaba pidiendo una demostración al Señor, el Señor le mandó una demostración, pero Dios es fiel, hermano. Dios no quiere que tú sufras, pero ella le metió con todo, ¿no? Y después terminó sufriendo. Uy, te contaría todo lo que le tocó vivir, hermano, fue triste. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos amados? Nosotros podemos orar eficazmente al Señor y consagrar nuestros planes, nuestros deseos al Señor. Jesús lo hizo. Jesús en esta oración le estaba diciendo, estaba afligido, porque en su carne no quería pasar por la cruz. Si puedes, Señor, pasa de mí esta copa, porque él sabía cómo iba a morir. Sin embargo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay cosas que nosotros, hermano amado, vamos a sufrir en la carne por seguir al Señor, pero es lo mejor, hermano amado. Es lo mejor. Es mejor someter tus deseos que sufrir las consecuencias. O como dicen, mejor que aprender que aprender por experiencias, aprender por ciencia, ¿verdad? Amén. Vamos a ver otro versículo, les voy a leer donde se ve la oración de consagración. Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Los apóstoles estaban orando una oración de consagración para que el Señor, que conoce los corazones, les muestre cuál es su voluntad. Y fue así, ¿no? Ahora, hermanos, con esto vamos a terminar esta mañana. Vamos a ver la oración de súplica, y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Por lo demás, ¿lo tenemos? Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, aquí aparece, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, hermanos amados, que la oración aparece como una de las armaduras del creyente. Cuando tú y yo oramos al Señor, nos estamos poniendo
la armadura del Señor. Y cuando tú estás orando por alguien más, porque la oración de súplica es una oración de intercesión por alguien más, tú te estás ocupando de bendecir a otros y el Señor se va a ocupar de tus asuntos también. Esta palabra, súplica, es una palabra en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea que se traduce como orar o interceder. Viene de una raíz que implica la acción de mediar. En el contexto bíblico se usa para describir la acción de elevar una súplica a Dios, especialmente en la intercesión por otros. Fíjense, hermanos, que podemos orar a favor de otros, la oración de súplica. Y el significado de la palabra súplica, yo lo busqué en el derecho, es tremendamente interesante. La palabra súplica es la cláusula final de un escrito dirigido a la autoridad administrativa o judicial en solicitud de un decreto o una resolución. Es decir, que nosotros podemos acercarnos a la autoridad que es Dios en base a un decreto. Cuando tú ores a favor de alguien, una oración de súplica, tú puedes orar. Por ejemplo, Señor, tu palabra dice que Jesús se hizo pobre para que mi hermano José sea enriquecido. Esta es una oración de súplica. Tu palabra dice, Señor, que Cristo en la cruz llevó las enfermedades de mi hermana Julia. Gracias, Padre. Entonces, esta es una oración de intercesión. Esta es una oración de súplica en base a algo que ha sido decretado. Amén. Tu palabra dice, Señor, que Cristo en Carlos es la sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Tu palabra dice que Cristo en Pepe es la redención de Pepe, Señor. Gracias. Entonces, oras eficazmente una oración de súplica. Porque orar, por ejemplo, Señor, ayúdalo, Señor, demuéstrale, Señor, provéele, Señor, es como que orar sin un fundamento, sin algo que ya ha sido decretado, ¿verdad? Y lo que Dios desea, hermanos amados, es que nosotros oremos eficientemente a favor de otros. Amén. Sabiendo cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha decretado. Esta es la oración de súplica. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia preciosa, para orar finalmente y terminar con la enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que nos permite conocerte mejor y más cada vez, y que además nos transforma en la misma imagen que tú nos has dado por medio de Jesús, de gloria en gloria. Oramos, Padre, para que podamos aprender a orar eficazmente, fervientemente y orar con fe, Señor, cada vez que sea necesario. Que entendamos que la oración no es un rito, no es un ritual, que no es algo dogmático, Señor. Que la oración es nuestro estilo de vida, que es parte de nuestra naturaleza. Que entendamos que la oración es un beneficio que Cristo compró para nosotros en la cruz y que es una herramienta que nos pone en la brecha de tu poder, que canaliza tu poder, Señor, porque tú estás dispuesto, dice tu palabra, a manifestar tu poder, tu gracia y tu favor en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén, hermanos.